Episodio de la migración. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Episodio de la migración. Sí, pues... Episodio número 3. ¿De qué vamos a hablar sino de eso? Arrancamos. Arrancamos. Le decimos a la gente de qué trata esto, ¿no? Tal vez, ¿no? Creo que la gente se va a enterar. Bueno, pero ¿quiénes somos? ¿Cómo se llama el proyecto? Bueno, creo que... ¿Cuál es nuestro número bancario? Creo que es importante porque aún no saben quién somos. Claro. Y Somos la nueva revolución. No, mentira. Y no saben lo que están perdiendo. No, esto es Proyecto Migrante soñador. Soñador, con NH. Como en portugués. Este es mi compañero Lincoln Loro. Hola chicos, y este es mi compañero Juan Camilo. Kaki. Kaki the best. Así era mi correo Kaki the en el best. 2006. Kaki the best. kakithebest@hotmail.com. Curioso, lo utilizas hasta hoy. Perdí acceso a ese correo. Es uno de mis... O sea, si este proyecto llega a triunfar, que lo esperamos que sea, haré una campaña para recuperar mi correo. Porque con ese correo me llegaban las cadenas. ¿Te acuerdas de las cadenas? Sí. Como los forward. Sí, o sea, que era una lista de correo y mandaban como noticias, chistes, mierda pura. Sí. Literal, todo eso. Sí, Bueno, qué asco. y también el hecho de el rey o príncipe de Nigeria que quiere... ¿No te supiste de eso? ¿De qué? Llegaba como una especie de que el príncipe de Nigeria está buscando novias, una cosa así, una cosa rarísima. Este no me ha llegado. Pero lo que era muy curioso, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que venía como unas presentaciones de PowerPoint, ¿no? Ah, sí. Que- Y lo descargaba. Y lo reenviaba Sí. para personas... Bueno, eso va a gustar a Kaki. Eso va a gustar Sí. a fulano. O sea, tenía que hacer una curaduría para repasar estas mierdas. Ya encontré lo de la estafa del príncipe nigeriano. Era un timo clásico en el que un supuesto miembro de la realeza o diplomático extranjero contacta a la víctima por correo electrónico, pidiendo ayuda para liberar una fortuna bloqueada, prometiendo una gran recompensa a cambio de un pago por adelantado. Entonces te llegaba un correo donde el príncipe de Nigeria te decía: hay una fortuna y necesito de tu ayuda. Por favor, tal. Y eso se reenviaba mucho. Reenvía, también estaba lo típico, reenvíalo 7 veces o tendrás... Reenvíalo 50 veces o tendrás mala suerte. Eso tenía mucho. Claro. Estos días he visto un meme que decía, sí, este año se encierra la cadena de 7 años por no haber repasado la cadena en Sí. 2000 y... En el 2007. 2007. Luego así del divague ocasional del tema, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi compañero soñador? Creo que podemos continuar hablando de lo que somos, ¿no? De migrantes. Ajá. Y de dónde ha venido esto. ¿De dónde ha venido qué? La migración. Ok. Porque la gente dice que está de moda migrar, pero me parece que... Bueno, de moda está ponerse zapatos, tenis. De moda está el mundial. De Claro, moda... muy de moda. De moda, pero claro, de moda migrar. ¿Tú crees que migrar es una moda? Hay mucha gente que dice que sí. ¿Quieres saber mi visión o qué escucho que han dicho? Las dos cosas. Que han dicho es que sí que está muy de moda. Yo no creo que es muy de moda. Yo creo que es una situación que infelizmente en común en muchas partes del mundo hace con que la gente tenga que emigrar. No hay como elegir quedar o migrar. Sí. Es distinto cuando tú tienes a alguien con una arma apuntada a tu cabeza y dices, tienes que ir. Sí.
¿A dónde? Me da igual, pero tienes que ir. Claro. Y tú con tus cosas, tenía tu casa, tenía dónde vivir, dónde dormir, un techo, Sí. una cocina para preparar tu comida para tu familia. Y por la mañana estás en la calle. Claro. Y imagina, por ejemplo, ahora lo de Venezuela. Mm. Vamos a adentrar en esto. Imagínate que una persona hoy tiene casa, tiene su familia, tiene todo. Mm. Y una tragedia como esta te quita todo. Te quita tu casa, tu madre, tu padre, a veces tu pareja, hijos, o tú eres el niño y no sé. Cualquier cosa puede hacer que tengas que emigrar. Hay distintas razones. Yo encontré unas cuantas. Las 7 razones por las cuales la gente emigra, pero antes de leértelas, también está el caso de, así como tú dices, que te están apuntando que tu vida corre peligro y tienes que salir del país porque pues, puedes morir o tu familia la pueden también. Claro. Pero también está el caso de el tipo que hace su carrera en su país, supongamos de Uruguay, por ejemplo, tiene 23, 24 años y quiere hacer un máster y tiene sobre la mesa, por un lado, puede aplicar a una beca y tiene una lista de universidades y por otro lado, su familia y de pronto quizás él se pueda permitir escoger y pagar una maestría desde cero en España, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país del primer mundo. Entonces, hay distintas formas de emigrar. O sea, de pronto la persona que emigra, sabe hacerse el máster, va y se regresa a su país donde quiere tener su trabajo o se queda y migra por eso. Entonces, no hay una sola forma. Unas son más pacíficas, otras más de vida o muerte, otras es más como de libertad. Voy porque quiero. Exacto, No, voy porque quiero, o porque necesito. mi sueldo me lo permite o mi patrimonio me lo permite, etc. Bueno, las razones principales por las cuales la gente ha migrado en la historia de la humanidad son. Estas son como las que Las preguntas que te... sí que me aparecieron. La primera, conflicto y violencia, la más visible hoy. Ujú. Pues en esas cabe guerras, persecución, tanto política, religiosa o étnica. Y es la causa detrás de las cifras que aparecen con respecto a ciertas migraciones de algunos países actualmente, como son Sudán, Siria, Afganistán, Ucrania. Ujú. Que migraciones por la violencia. Exacto. La segunda, motivos económicos, que es la más común, que está como ahí también, ¿no? Claro, está ahí más o menos cerca. Yo creo que estas dos que llevo y las siguientes también son una combinación, a veces son combinación de todas. Motivos económicos, buscar una mejor vida, mejor salario, mejor trabajo, mejor oportunidades para crecer laboralmente, tener mejor bienestar económico. Por ejemplo, 304 millones de migrantes internacionales que había en el 2024, la razón principal es por motivos económicos. Y en el 1990 era la mitad, 154 millones. Entonces es bastante importante. Tercera, una que cada vez se incrementa más. Cambio climático y desastres naturales. Sequías, inundaciones, huracanes, subida de nivel del mar, pérdida de cosechas. Muchas de estos casos, por el entorno en el que te encuentras, que se ve afectado por lo que acabo de leer, es una causa principal. Reunificación familiar. Alguien emigra primero, consigue estabilidad y se trae a su familia. Suele pasar. Ujú. Conozco casos Sí, aquí en Madrid yo también. de gente que dice, no, yo ya llegué hace un mes, estoy tanteando en el terreno para traerme a mi familia de X país. Ujú. Quinta, esta es bastante fuerte, pero bastante real y hay que visibilizarla. Persecución por identidad, género, orientación sexual o etnia. Ujú. Gente que no puede ser lo que le gustaría ser o lo que es
por miedo a que le quiten la vida. En mi caso. Entonces, en el contexto en el que el país que se encuentran no pueden hacerlo, entonces por esa razón, por esa hay más razones, pero esa pesa bastante, deciden irse a un país donde puedan estar un poquito más cómodos consigo mismos, más libres, más tranquilos y tranquilas. La sexta, educación, la que habíamos hablado al principio. Intercambio y todo. Eso es, estudiantes internacionales. Es la menos dramática, pero mueve mucha gente y suele ser la puerta de entrada a una migración económica posterior. Y esta normalmente es una migración temporal. Sí, temporal. Algunas sí permanecen, pero Sí. otras van de 6 meses, un año, hasta 4 o 5 años, Claro. poco más tal vez, y vuelven. Claro. Es también importante, como hemos estado hablando, de que hay veces que es por muchas razones. O sea, ahora te leo la última, pero alguien puede... Su razón principal, de pronto por estudiante recién graduado del colegio de bachillerato, quiere aspirar a una mejor vida, entonces aprovecha y se busca una beca para migrar a Alemania o a España o a Estados Unidos, con lo cual su motivo principal es quedarse a vivir fuera del país. Pero utilizan la migración, o sea, pero utilizan el estudio, el máster, la carrera entera o cualquier estudio posterior, o sea, grado, posgrado, para irse. Huir. Eso es. Y la última... A veces es esa oportunidad, ¿no?, que tiene para salir. O por razones económicas o políticas o lo que sea. Eso es. Y la última es el desplazamiento inducido por políticas o fronteras mal trazadas. Son casos muy específicos, pero es, por ejemplo, cuando Europa coge como un tablero a África y decide trazar las fronteras para tener más organizadas sus colonias, Sí. como aquí Bélgica, aquí Francia, aquí España, aquí Inglaterra, aquí Suecia. Y claro, cogen como África como un tablero donde porcionan sus terrenos, sus colonias, sus territorios. Ignorando a la gente que ya vivía ahí. Exacto. Entonces ahí que la partición de India y Pakistán o Ruanda o las fronteras de la Conferencia de Berlín, claro, si yo soy parte de una familia de 5 personas donde de la noche a la mañana deciden que hasta aquí llega mi país o hasta aquí llega mi territorio y yo tengo mi vida en el otro lado del territorio, o donde empiezan a generarse ciertas guerras civiles a causa de decisiones de los colonos, de los países colonos, pues la mejor estabilidad que me puede brindar es buscar una mejor vida afuera. Salir de ahí, huir. Entonces esta es el desplazamiento inducido por políticas o fronteras mal trazadas. Y eso también tiene que ver a veces con... No hay que irnos tan lejos. O sea, hay cosas que suceden ahora mismo, en 2026, que también afectan la forma o sea, afectan la permanencia o la supervivencia de las personas en distintos países a nivel mundial. Sí. Se pasa en Ucrania, por ejemplo, en Palestina. Claro. Creo que son los dos más. Hay otros sitios en África que también voy a buscar. Ok. Este es Proyecto Migrante Soñador. Si estás viendo este vídeo, espero que estés gustando. A nosotros nos encantaría tenerte a ti, tenerte a ti como nuestro seguidor y que pueda acompañar nuestro trabajo y lo que estamos haciendo. Por eso, suscríbete. Eso es. No cuesta nada y nos apoyas un montón para seguir creciendo y grabando y contando historias y hablar literal
Voy a poner aquí. Pero, nada, nos apoyas. Suscríbete aquí, comparte y si comentas, ya te ganas el cielo con nosotros. Muchísimas gracias y sigue disfrutando del episodio. Y si no lo haces es porque odias Sicilia. Bueno, entonces, ¿de qué ya con esta introducción o esta estructura, ya dijimos que vamos a hablar de la migración, Claro. pero creo que habríamos hablado de centrarnos en una migración puntual, ¿no? De un territorio. ¿De qué manera te refieres? Habíamos hablado de hablar de la migración desde de los europeos Sí. hacia América, hacia África. África. Sí. Sí, vamos a centrar en esta parte. Nos centramos ahí. Seremos bien eurocéntricos. Eurocéntricos. Algo importante que le decimos a las personas, ni Lincoln ni yo somos historiadores. Esto es información que hemos encontrado en internet. Sí. Este es un tema que nos está interesando, por lo cual cualquier dato o cifra que de pronto no esté 100% correcta, les pedimos disculpas, pero nos hemos tratado de, ¿cómo se dice? De Buscar información. Sí, de buscar información, de cuidar la investigación para que no nos jueguen una mala pasada, pero con ese disclaimer. Y que tampoco nos previo. vamos a profundizar Ajá. en el tema, ¿no? Que vamos Exacto. hablaremos de cosas que pasaron, están pasando pero tampoco es... Y pueden pasar. Y pueden pasar, pero tampoco es una verdad absoluta y Eso es. Y eso. Creo que podemos hablar de un caso puntual, hipotético, pero que es ejemplo de muchas situaciones que suceden hoy en día. Uh-huh. Si yo te pregunto, esta es una situación hipotética, año 2024, Uh-huh. Liliana Sánchez, una costarricense de 26 años, encuentra en LinkedIn una oferta de trabajo donde están buscando ingenieras de sistema para una startup emergente en el sector tecnológico, una app que está emergiendo en Barcelona. Liliana ve la oferta, se plantea si es una buena opción, si decide, o sea, si está entre o quedarse en Costa Rica, estar con su familia, estar con sus amigos o hacer el salto al otro continente para tener una mejor estabilidad. No está mal en Costa Rica, pero puede estar mejor en el exterior. Y al final, después de pensárselo unas cuantas semanas, aplica y está esperando el proceso y finalmente le aceptan, ven su currículum y aceptan la propuesta laboral y la escogen. Condición, te tienes que mudar a España. Ahora, yo te pongo el mismo ejemplo, pero en otra época, con otros países y en otro contexto. Vale. Manuel Sánchez, año 1910. Está necesitando gente. Él es español, vive en Valladolid y está necesitando gente para, no sé, dime un trabajo bastante cuestionable con los ojos de 2026. Construir ferrocarriles. Ajá. Pero ¿dónde está lo malo ahí? Bueno, Que quiero meterle el picante. ¿El malo de qué manera quiere decir? Porque lo malo es el trabajo ¿no? Que es tiene que ser fuerza, bajo el sol, en medio a la selva. Sí, pero quiero cambiarle la posición laboral. El español no haría eso serían los esclavos, los esclavizados. Claro. Cuestionable, no sé. Bueno, irnos más para atrás. Ya, años 1500, 1600, 1600. Se va a Cartagena de Indias para construir la ciudad murallada.
1500 de Cartagena de Indias. Lo contratan como arquitecto. Se muda a Cartagena. Vale. Bueno, en su momento no era Colombia, pero se muda a América. Sí, al Nuevo Mundo. Claro. Y ¿quiénes le van a construir esos edificios, esa muralla? Los negros de África. Es una oportunidad laboral, son dos oportunidades laborales distanciadas por 500 años, distanciadas por 500 años de retroceso a avance, pero son migraciones al final de cuentas, Claro. de un país al otro, de un continente al otro. Entonces, hay una oportunidad laboral en Europa, o sea, en América, donde Europa estaba bastante crítica, donde no tenían poca esperanza tenían como nación, y deciden varias personas migrar a buscar una mejor vida en América. Y hoy en día la situación se revierte. Esta es una oportunidad, porque el caso de Lilian Sánchez es algo más como una oportunidad más light, o sea, no corre peligro su vida, no es perseguida por su identidad. Pero sí, como todos, quiere una vida mejor. Quiere una vida mejor. Quiere mejorar, quiere Exacto. ascender. Y tiene Exacto. todo el derecho y la posibilidad de hacerlo. Entonces, con ese ejemplo, arranquemos con la información que hemos encontrado de migraciones Vale. desde Europa. Pues mira, mi caro amigo, como he dicho al principio, la gente que cree que migración está de moda, no, bueno, es que tampoco puedo negar que la moda está ahí hace mucho, ¿no? La moda tampoco ha empezado ayer. Y la moda es política, entonces la migración no lo deja de ser, aparte de ser un derecho, ¿no? Es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión de estar vivo, ¿no? Migramos porque queremos mejorar, porque queremos mantener una vida. Lo que vemos es que, por ejemplo, desde el siglo, bueno, desde siempre, pero en Europa desde el siglo XX empiezan las migraciones europeas. Y entonces es el momento que Europa exporta muchos migrantes para todo el mundo. Dicen que entre 1815 y 1930, más o menos entre 50 y 60 millones de europeos salieron del continente. O sea, es como un país entero que ha migrado para otras partes del mundo. 50 millones de personas viven en España actualmente. Eso es. O sea, imagina que España entera ha migrado para el mundo porque quería estar en condiciones mejores de vida. Exacto. Ahora imagina que esa gente que está huyendo de miseria, hambre, ¿no? De una explosión demográfica, o sea, de lo que sea que esté huyendo y buscando una vida, no sé, pacífica, mejor, para estar con su familia o reempezar, migra y llega ahí y no encuentra la posibilidad y tiene que volver y que no se puede quedar, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera diferencia. Aparte, ¿no? Que en el siglo XIX empieza la revolución industrial, entonces mucha gente, ¿no? Una explosión demográfica, mucha gente en las ciudades, ciudades que no había espacio para las personas y tal. Entonces hubo la primera migración, que es la hambruna irlandesa, que fue entre 1845 hasta 52. Hubo una plaga de la patata y por lo menos 1 millón de personas han muerto y otras 1,5 millones fueron para Estados Unidos, Canadá y Australia. Fue una gran inmigración de O sea, personas. ese sería el caso como de la causa de la migración, De la migración. pero de las que mencionamos al principio. Ajena. Sí, pero de medio ambiente, naturaleza, Claro, de desastres sí. naturales, salud. Algo que tú Salud no pública. puedes- no, y eso, por ejemplo, claro, en este momento no había las previsiones que tenemos hoy como meteorología,
meteorología. Meteorología, no habían o sea, las vacunas apenas estaban como arrancando. Nada, o sea, las cosas los pillaban de sorpresa. Claro. No se imaginaba. Entonces era algo que de la nada los forzaba a salir. Okay. Y entonces, o sea, mucha gente ha salido a buscar la vida en otro continente, ¿no? Eso muy temprano. Después hubo la unificación italiana y alemana, que fue a los finales del siglo XIX, donde la parte de las personas de Véneto y del sur de Italia, como también de partes germánicas, se quedaron sin nada, ¿no? Porque el gobierno, el territorio se cambió, ¿no? Se reordenó. Se reordenó, eso es. Y entonces ahí, en este momento, el gobierno de Argentina y de Brasil, los dos más grandes en el momento, subvencionaron, pagaron para que esos europeos fueran a vivir ahí para llevar mano de obra y para blanqueamiento de la población local. Claro. Porque claro, aparte... Hicieron un Michael Jackson ahí. Eso es. Quiero decir, mira qué interesante. Nos dicen que el problema principal de migración hoy es que la gente viene y no se entera en la cultura, no hace parte de la cultura. No se integra, dices. No se integra, eso es. Ajá. Ah, no, porque la gente que viene de ahí no se integra. Que tiene una cultura muy fuerte y tal, que no habla bien el castellano. Esta gente, cuando invadió a los pueblos originarios a sus tierras, llevaron y impusieron su cultura, su lengua, su religión, y aparte todo, han obligado a los que aparte lo que han matado de gente, ¿no? Han blanqueado a la población, llevando personas ahí para reproducirse, para quitar trazos de la raza. Claro. O sea, y nosotros hoy somos los que no nos adaptamos a la cultura. Nosotros hasta no somos tanto, pero dice mucho a las personas que vienen del Oriente Medio, de África, de Asia, y me parece como es un poco... no sé si esa es la palabra, banal, cuando tú hablas de algo que no has vivido y que tu pueblo, que hablas sin saber de lo que estás hablando, ¿no? Ignorancia. También, porque aparte, como ya hemos dicho antes, este es un pueblo, una nación hecha de migrantes, de pueblo migrante, y la gente que piensa que los que vienen de afuera no se integren es porque se olvida de que los suyos, cuando huyeron, hicieron peor. Obligaron a los latinos, latinos después de la invasión, hasta entonces pueblos originarios, a hablar un idioma, a dejar su cultura, llevaron creencias, sí. Dejaron herencias, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Que unos días he visto un historiador que decía, el pecado, la culpa, no existía ahí. No existía en lo que hoy se conoce como América Latina. No, porque la culpa y el pecado es cristiano. Claro, son conceptos más... Eso es, y entonces eso fue enseñado a la gente. Claro. Lo malo que tenemos, el perjuicio, la cosa que se rechaza pero ni se sabe el por qué, que es el perjuicio, ¿no? La homofobia, el racismo, la xenofobia. ¿De dónde viene eso? ¿A qué punto eso ha empezado? Y la gente que fue ahí ha enseñado eso, y después de hacer lo que hicieron ahí, cuando el suyo ya estaba un poco mejor, han vuelto, han regresado, han cambiado su mentalidad porque aquí ya estaba bien, ahí. Claro. Es como hoy en día en España y en Europa, en algunos países, poco a poco, pero en España ya está instaurado que en los restaurantes se vendan arepas y tequeños. Perdón.
Me refiero. Los, los españoles, los europeos dejaron instaurado en América Latina enfermedades, la religión, los conceptos más bíblicos y ahora viceversa, Pobreza. pobreza. Y ahora a cambio, los latinos dejan en España y en Europa el tequeño, la arepa, el suspiro limeño, esas cosas. Sí. Bueno, ya era un chiste que se alargó, entonces... No, pero ahora lo entendí, es porque no había entendido el principio. ok. Y ha sido bueno que siempre lo han logrado el mejor de nosotros, ¿no? Hasta Claro. cuando venimos. Claro, claro. Es la diferencia, ¿no? Porque llegaron ahí con una visión de explotación, de colonización, no como, mira, me van a coger y aquí voy a quedarme porque me gusta este pueblo, ¿no? Sino voy a colonizarlo y dominarlo y explotarlo. Claro, claro. Es la diferencia, porque nosotros venimos acá a buscar personalmente una vida mejor. No venimos acá y pensamos, y si exploto aquí, y si mato a este, y si robo a este, y llevo a Colombia, ¿no? Porque mi familia lo necesita, porque allá va a quedar más bonito. Claro. No es eso, es, mira, quiero trabajar, ay, tengo que tener papeles, ay, lo que tengo que hacer para coger los papeles. Además, nadie viene porque quiere estar ilegal. Claro. La persona que viene ilegal es porque necesita salir de ahí Claro. y no le permiten. Sí. Para alguna parte tiene que ir. Es curioso porque el hecho de estar ilegal en un país, hablaré más de lo que sé, pero el hecho me refiero al contexto de España, el hecho de estar ilegal, ¿qué es estar ilegal? O sea, estar ilegal es no tener documentos que te permitan residir en un país o que hayas pasado tu tiempo máximo para estar legal. Es decir, si tu pasaporte, o sea, si tu NIE que te dan o DNI tiene fecha hasta el 5 de marzo del 2029 y es diciembre del 2029, estás ahí ilegal. Pero tú de alguna forma u otra estás trabajando, así sea en negro, pero estás trabajando, no estás influyendo negativamente en nada. Incluso, obviamente, porque aquí no es que estemos negando de que existe gente que si haga cosas malas, venga de donde venga, pero habrá gente que es legal a nivel de papeles, pero esté cometiendo delitos. Claro. Aparte, he visto muchos estudios que dicen que la gran parte de los delitos acá son hechos por españoles. No es que la mayoría son hechos por migrantes. Okay. O sea, eso es una imaginación de la gente que los migrantes están haciendo la cosa. Claro. Pero acá también hay gente que tiene necesidades. Claro. ¿No? Me acuerdo una vez que yo estaba en una terraza, apenas había sentado y me llega una chica pidiendo dinero y ayuda y tal, y con acento de aquí, y le pregunté, ¿no? ¿De dónde eres? No, soy de acá. Y yo le dije, ¿y por qué estás así, no? ¿Te puedes buscar ayuda y tal? Y me dijo, no me acogen y tal. Me ha dicho su problema, ahora no me acuerdo, pero el fuerte me ha dicho, no sabe lo que es, cómo es difícil tener necesidad estando en tu país, no te ayudaré. Imagino para los que no son de aquí. Y eso me marcó porque si ella, no sé si de Madrid, pero española, tenía dificultades en su vida, imagina a la gente que no es de aquí, que no tiene papeles. Claro. Y una cosa, como has dicho, es si tienes papeles y se caducan, porque en algún momento estuviste legal. Pero si vienes, si adentras sin papeles, si adentras por el mar, mientras casi te ahoga y la gente te saca de ahí, ya empiezas tu vida jodido, ¿no? Claro, claro. Y ahí llegas en la arena de la playa, te sale agua por la boca y te dicen, ¿tiene papeles? Claro. Déjame ver tu DNI. Como Mario Bros, con una vida, la última, que te está parpadeando el corazón. Claro, vas de handicap ahí, o sea, tienes una desventaja frente al resto. Eso es. Eso yo creo que estaría bueno hacer un episodio del tema burocrático, o sea, del tema de papeles, tal, informarnos bien, obtener un invitado, un abogado experto en migración, en
en eso estaría bueno. Bueno, cuéntame más. Después de Argentina, Brasil, el blanqueamiento de Pues bueno, racial. ahí fueron los europeos a Brasil, Argentina, Sudamérica para blanquear a la población, ¿no? Ajá. Como hablábamos, las personas vienen refugiadas y antes tenía este carácter de coger el bueno para sí y traer otra vez para acá, ¿no? Colonizar y dominar. Ujú. Después, en la Primera Guerra Mundial, Europa tenía muchos refugiados y muchos tuvieron que suplicar, ¿cómo se dice?, cobijo en otras partes del mundo para salvar su piel de lo que estaba pasando por aquí. Entonces, entre 1914 y 1918, otra vez millones de refugiados, hubo el Tratado de Versalles, ¿no? Que se acabó la disolución, se hubo la disolución de los imperios otomano, austrohúngaro y ruso. Y entonces ahí fueron 5 millones de refugiados entre Europa y ¿Qué año Balcanes. exactamente? ¿Qué periodo? Entre 14 y 18, la Primera Guerra. Ah, Primera Guerra Mundial. Ve. Y eso fue, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, una parte se quedó Austria, otra parte Italia, otra parte Alemania y algo así. Entonces mucha gente que había migrado, como es parte de mi familia, se quedó apátrida, porque después de la... No tenían sitio. Sí, tendrían que volver para tener papeles y tal. Y su parte, bueno, por ejemplo, el mapa aquí se dividió. Si tú estabas en este pedazo, en este trozo, Austria. Ah, ¿no quieres estar en Austria? Bueno, tienes que salir de aquí, ir para Italia o para Alemania y tal. Y ellos ya estaban en Brasil. Fronteras. Así que, nada. Estaban bailando carioca. Eso es. También ahí hubo el nacimiento de nuevos estados-nación, como acabamos de decir, y ahí mucha gente acabó expulsa o no tuvo que salir de ahí porque no estaba de acuerdo con lo que pasaba. No, yo vivía aquí, era tal cosa y ahora nada más no me voy a quedar. Después, la Segunda Guerra, 1945 fue el último año, ¿no? Las personas, displaced persons, sería como entre 11 y 40 millones de personas, más o menos, de acuerdo con algunos historiadores, se puede cambiar. Algunos dicen que por lo menos 20 millones de personas estaban sin casas, sin hogar y apátridas, como he dicho. ¿Para dónde fue esa gente? Bueno, muchos europeos, judíos, alemanes orientales, italianos, polacos, fueron a América Latina. Brasil, Argentina, Venezuela. Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es. O sea que si tú conoces a alguien argentino y tú le preguntas de dónde viene su abuelo. Puede ser que sea de Italia, de Polonia. Claro. Y si tiene apellido alemán. De Alemania. Claro. Pero la razón de la migración. Es nazista. Claro, nazi. Pero hay una leyenda que dicen que Hitler no murió y sí huyó para Argentina. Ah, sí. Eso dicen. No sé. Nuestro ídolo. También fueron a Estados Unidos y Australia. En este momento la ONU creó algo que se llama UNRRA, Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, que era una cosa para gestionar esta migración en masa de refugiados europeos. Mira, ¿no? Una agencia para refugiados europeos. Claro. Cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambia la cosa. Y eso fue hace mucho, ¿no? Después, cuando esta gente quiere volver, ¿no? Sí. Entonces, el ciclo de retorno incompleto, una descolonización y destrucción de las partes locales. Ejemplifiquémoslo con un caso hipotético. Por ejemplo, Volver. O sea, me refiero, el caso es de una familia francesa o no, alemana, Sí, sí. que se va a Perú Sí. y quiere regresar a Alemania. Eso es, exactamente. Y gente también que tuvo empresas ahí, Claro. que ha explotado. Después de sacar mucho de ahí las riquezas de la colonia y tal, se deshicieron de eso, alargaron la carrera y entonces dejaron ahí las fronteras, ¿no? Tú te quedas ahí, yo me voy. Sí. Y
lugares fallidos. Entonces, ¿qué pasa? Entre los años 50 y 70, lo que se puede decir que es dejar la mierda hecha, pasó a ser feo, mal visto tener colonias. Era como moralmente indefendible. Colonias. Sí. Y entonces, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, Francia, Bélgica y Portugal empezaron a dejar sus últimas colonias porque era como old school. No, old school es una cosa buena. Anticuado. Anticuado. Sí. Bueno, que al final es old school. Y las fronteras artificiales, ¿no? En caso de África y de Oriente Medio. Hubo después una conferencia en Berlín donde europeos, más o menos lo que tú decías, dibujaron el mapa, ¿no? Con una regleta, el mapa de África. Y en este momento no solo han dividido el territorio, como decías tú, sino que ahí han dividido civilizaciones. Y eso ha pasado de muchas maneras. Hago una observación que, por ejemplo, cuando los portugueses llevaban los africanos, ¿Está bien? africanos esclavizados a Brasil o a América en los navíos, ¿cómo se dice en castellano? Negreros. Sí. En portugués es así, que era donde metían a la gente ahí muy, muy mal alojados y tal. Sí. Lo que hacían era mezclar personas de distintos idiomas para que no pudieran hablar entre ellos y no hacer una revolución o algo así. Ok, interesante. Porque para ellos no es como decir europeos, hablan el idioma europeo. Claro, Da igual como si una es sola... Inglaterra, habla inglés, Francia, francés, acá español, Claro. en Alemania, alemán. Todos van para el mismo Sí, cuarteto. era como una torre de Babel Eso es. en un barco. Eres de África, mételo ahí. Claro. Y claro, con la intención de separarlos para que no hablaran entre ellos y no se organizaran para nada. Y entonces aquí es que hicieron fue separar civilizaciones, ¿no? Juntando etnias que eran rivales y separando a pueblos que eran aliados, que llevaban bien. Y ahí dejaron entonces cuando se han marchado las tensiones, ¿no? Porque ya estaba hecho, ya ha pasado mucho. Más o menos como está pasando ahora en Palestina e Israel. Sí. Ejemplos, ¿no? Bélgica en Ruanda. Los belgas han clasificado racialmente y dividido etnias como Hutu y Tutsi, que durante su colonización han sido apartadas. Y en 1962, Bélgica lavó la mano, se marchó de ahí, y lo que quedó fue el resentimiento, ¿no? Porque ahí se fue sembrado una sensación de rivalidad y todo, y entonces hubo el genocidio de Ruanda en 1994, por cuenta de eso. Otro, por ejemplo... Dura película la de... No sé si la viste. ¿Cuál? Hotel Ruanda. No. Con Don Cheadle. Bueno. Otro ha sido el de Oriente Medio y el Imperio Británico, ¿no? En Asia, que fue la participación de India y Pakistán en 1947, que provocó la mayor migración de la historia de Asia y también más de 1 millón de muertos, porque todo fruto del mapa chapucero y apresurado que trazó un británico que se llama, no sé, Cyril Radcliffe, como el nombre de Harry Potter, Heathcliff. Ah, como Daniel Radcliffe. Sí, y no tenía ni idea de lo que hacía, o sea, ha dividido el territorio a su manera sin tener ni idea de lo que pasaba ahí. Y entonces el flujo inverso, ¿no? Cuando empieza la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra, eso está todo destrozado, Europa necesitaba gente para venir a construir, mano de obra barata. Su pueblo nunca ha trabajado en lo que trabajamos nosotros. De hecho, hasta hoy lo que dicen en Latinoamérica, mucho se dice en Brasil, es en América siempre hay trabajo porque los europeos se rechazan a hacer el trabajo que hacemos nosotros, que es limpiar, cocinar, cosas que nos independizan. ¿Está bien dicho? O sea, cosas que nos independizan. Sí, que lo hacemos
que lo Oh. hacemos bien, ¿no? Porque Ok. sabemos hacerlo. Ajá. No es tan así, pero sí. Bueno, necesitando mano de obra, esa gente incentiva a migrantes a venir acá a trabajar. Entonces, por ejemplo, Alemania tuvo un programa que se llama Eso te queda a ti porque no sé hablar alemán. Gastarbeiter. Eso. A donde invita a turcos a Alemania a trabajar. Y el pueblo se va. Buenos kebabs hacen los turcos en Alemania. ¿Qué kebabs? Me encanta. Francia atrajo a argelinos y a tunecinos. Y el Reino Unido facilitó entrada de la generación Windrush, que venía de Indias Occidentales, el Caribe. Okay. ¿Qué pasa? Cuando la economía pegó un frenazo, o sea, en 1973 hubo una crisis del petróleo, Europa quiso enviar a esta gente a su casa otra vez, de vuelta a sus países. Pero esta gente ya había hecho su trabajo, ¿no? Tenían familia, raíces, empresa, o sea, ya vivían acá. Y entonces el discurso europeo se cambia, porque antes se decían trabajadores bienvenidos y entonces pasa a ser una amenaza para su identidad cultural. Claro. Ahí Se afecta. cambia la mirada, ¿no? Porque ahora ya no somos bienvenidos, ya no necesitamos, eso ya está arreglado, ya tenemos casa, Claro. estructura. Tenías un objetivo, una misión. Eso pa' es, atrás. ahora vuelve a tu país porque ya no te necesitamos. Claro. Vete a tu país que no está desarrollado, que no tiene estructura, el dinero que tú tenemos nosotros. Claro. Y entonces llegamos al momento contemporáneo, ¿no? Y la hipocresía de las fronteras. Hoy se divide el mundo en sur global y norte global. El sur global serían las naciones que están se desarrollando económicamente, pero que son llamadas de tercer mundo. Ajá. Brasil, China. En vía de desarrollo. Sí, Brasil, China, Colombia, Irán, todos esos países que tienen una economía, pero no son los gigantes. Bueno, China. Sí, pero no hace mucho. Sí, exacto. Estos países que sufren consecuencias de este colonialismo económico, el neocolonialismo de hoy, son intervenciones militares occidentales, como por ejemplo lo que hacen en Irak, en Libia, o mismo la destabilización de Siria. Esta gente sale de ahí, de sus países, esa gente del sur global, a buscar una vida digna, no solo en Europa, en el mundo. Claro. ¿No? Siempre decimos, nadie va a salir de donde está cómodo para nada. Claro. Y entonces ahí entra la paradoja del rechazo, porque cuando la Europa va a otros países, son acogidos, ¿no? Hoy mismo, si un europeo va a Brasil, la gente va a intentar hablar inglés, aunque la gente no sepa hablar inglés en Brasil, le va a acoger, abrazar y decir, mira, el gringo y tal, qué guay. Le van a invitar a su casa, a sus casas, a comer y tal. Si viene un inmigrante aquí, aunque sea como turista, la gente dice, vuelve a tu casa, vete de aquí, no te queremos. Eso es distinto. Europa, según los datos de la Organización Internacional para Migraciones, Europa tiene una agencia llamada Frontex, que es responsable por cuidar del Mediterráneo. Recibe miles de millones de euros para militarizar el acceso al Mediterráneo. Y según esta organización de migraciones, el Mediterráneo se convirtió en una fosa común de miles de muertes registradas en la última década. O sea, es una cueva. Se ha convertido en una cueva. Cobran para evitar algo que pasa sí o sí. Claro, están poniendo un muro ahí para evitar de que entren al país. Eso es. Y cuando dicen que están siendo invadidos... Bueno, un muro que resulta en muerte. Claro, y aparte dicen que están siendo invadidos, pero se olvidan que sus abuelos fueron acogidos cuando llegaron en América y en otras partes del mundo huyendo del fascismo, ¿no? Cuando Franco echó a una gente de aquí, grande parte se fue
a Latinoamérica. Y ahí tenemos la paradoja, ¿no? Ellos van de Europa a Latinoamérica y a otras partes del mundo para invadir, colonizar, huyendo de la hambre, y llegan a estas partes con un pensamiento de explotación y lo hacen y lo logran hacerlo. Ujú. Y ahora que lo que han dejado ahí ha sido la pobreza, la destrucción, el perjuicio, la cultura antigua y tal, intentaron destrozar la cultura local, bueno, lo que toda la gente sabe lo que han hecho. Sí. Y la gente ahora cuando viene a buscar mejorías de su vida, de sus condiciones, encuentran los muros y la xenofobia, Claro. ¿no? No Sí. pueden adentrar porque no tienen papeles. Eso es una hipocresía, La ironía. una ironía, porque la memoria es... Y aparte, que es donde quiero llegar, es en el futuro, porque tú hablaste de 2024 y de 1500, ¿no? Sí. Ahora te propongo una otra pregunta. Ujú. 2028, 2030 como mucho. Ujú. Tercera guerra. Estados Unidos, que tiene un psicópata como presidente, no cumple con su palabra, rompe los acuerdos todo el tiempo hasta que Irán decide atacar a Estados Unidos. O sea, la hipótesis es, ¿qué pasaría si Sí, Irán... empieza una tercera guerra y el mundo tiene que emigrar otra vez, principalmente Europa, ¿no? Porque Europa está en el centro del mundo y tiene el tema de la OTAN, Sí. porque Estados Unidos hace parte de la OTAN y Sí. hasta donde yo sepa, puedes buscar ahí, si un país invade a un país que hace parte de la OTAN, todos los otros países tienen que defenderlo. Sí. ¿Crees? Si eso pasa, ¿no? Una guerra nuclear, por ejemplo, ¿para dónde va esta gente de Europa? Buena pregunta. Si hay un colapso energético, por ejemplo, como el apagón del año pasado, y no se resuelve en el día, si eso por un ataque o por una cosa se quedan sin energía para el invierno largo y duro que hay aquí, ¿A dónde migran? ¿para dónde van esa gente? En una realidad bastante diferente. ¿Crees que, por ejemplo, esa gente que está aquí vuelve a migrar para países acogedores como de Latinoamérica, que tienen un sistema de refugio mucho más acogedor? Pero ¿crees que esa gente de Sudamérica o de otra parte del mundo va a acoger de brazos abiertos a estas personas que estos gobiernos les tratan a patadas, con un racismo No. flagrante en las fronteras? No. Imagínate que O sea, los van a coger. Imagínate, por ejemplo, que un ataque en Estados Unidos nuclear es el país que actualmente más rechaza a la gente y de manera más humillante. He visto vídeos de personas que han llegado a Brasil y estuvieron arrestadas en los campos de concentración en Estados Unidos, porque son campos de concentración. Sí, me acuerdo. Relatos de gente que ha pasado una semana desnuda, Sí. violentadas, que prendían la luz a todo el tiempo para desregular el sueño, sin ruido, no les daban de comer ni de beber, o sea, tortura, como Hitler ha hecho, como Sí. hacen ahora las víctimas de Hitler con los palestinos, los hipócritas más grandes. Si esta gente de Estados Unidos tiene que emigrar, claro, el pueblo no tiene que pagar por las decisiones del líder. del naranjado este. Aparte, los que han votado en él, que Claro. van a sufrir igual. Son Claro. los peores, ¿no? Porque creen que están Salvados. libres, salvados. ¿Cómo crees que va a ser el mundo
si eso pasa. Yo creo Porque, que... disculpa interrumpirte otra vez. Tú eres colombiano, yo soy brasileño, tenemos para dónde volver. Tenemos raíces, tenemos familia, podemos volver y estamos protegidos ahí. Partiendo del presupuesto que no estemos en la guerra. Claro, si no nos toca prestar el servicio. Maricones no van a guerra. El hecho de... No sé, yo creo que los estadounidenses ¿Acabó? migrarían... Sí. Yo creo que los estadounidenses migrarían a Canadá primero. Si Canadá está jodida, o se aferran a su tierra y dicen muero en mi ley. O si les toca migrar a Latinoamérica, no sé dónde... No sé si saben dónde está en el mapa. Pero bueno. Eso es importante, ¿no? Que sepan utilizar el mapa. Canadá No, había... pero sí, o sea, a ver. Yo creo que sí o sí les va a tocar irse. Estados Unidos no ha tenido, desde que se fundó, no ha tenido, o sea, no fue afectada por la Segunda Guerra Mundial, a excepción de lo de Pearl Harbor y si no estoy mal, guerra civil, pero eso es un tema interno. Pero no lo sé, yo creo que la gente en Latinoamérica no es rencorosa con respecto a Estados Unidos o a Europa. Creo que Porque ya le han existe... convencido de que lo que hacían era para lo bueno. Te estamos matando, obligando a creer en una cosa que no sabes qué es, pero es para tu mejor. Sí. No hable, no sé, un idioma que hablaba en Colombia antes de la invasión. En Brasil se tenía el guaraní, el tupí guaraní y otros idiomas indígenas, no sé el nombre de todos, pero esta gente ha sido obligada a dejar de hablar estos idiomas Sí, claro, para hablar el extinción. portugués. Y los africanos también llegaban ahí y les obligaban a aprender el portugués para hablar todos la misma lengua. Y de ahí hubo una junción del africano, el portugués y el indígena, porque estos pueblos convivían. Sí. Pero quiero decir, lo que queda es que pues no sé si Colombia es así, pero en Brasil tiene un pensamiento que todo lo que viene de Estados Unidos es bueno. Sí. Eso es importado, eso viene de Estados Unidos. Sí. Uf, eso es hecho aquí, eso no vale nada. Esto no, esto que es de Estados Unidos, eso es bueno, es caro. Nos enseñaron a rechazar lo nuestro, a no valorizar lo que es nuestro. Sí. Y mira que Brasil es súper nacionalista y consumimos mucha nuestra cultura, la música, el cine, la producción audiovisual de Brasil es súper fuerte. Pero en consumo, en general, Vemos de Estados Unidos. no solo de ahí, pero todo que viene de afuera es mejor. Sí. No creemos... Que tiene una industria más fuerte y también la doctrina de lo que llega a la televisión, la película distribución. de Hollywood y todo. Sí, sí. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí se aceptaría en Latinoamérica. Mira, si los venezolanos, que al final, si vemos a Latinoamérica como un solo país donde hay unas fronteras, pero al final somos casi la misma sangre. Sí. ¿Cómo se llama? El Pinda Ayala, ¿cómo es el nombre del continente en nombre indígena? Unos llaman Pindorama y otros Abya Ayala. No sabía. El nombre indígena para el continente América entera. Ah, mira. Y además, aparte, es una cosa sola, no es América del Norte, Central, es una cosa sola. No, porque los indígenas de Estados Unidos hacían parte de la misma cosa. Claro, los aborígenes, los nativos. Bueno, no sé, yo creo que... Si no hubiera fronteras... es la utopía. La realidad ahora, o sea, más allá de especular qué podría pasar, que yo digo que sí, que
que la migración habría que buscar muy bien si se tengan que regresar, que de hecho estuvimos viendo que los alemanes algunos europeos que viajaron a América en el siglo XIX, muchos con ciertas enfermedades los tuvieron que regresar, no los aceptaron ahí ¿En América? en América. ¿Pero por parte de quién no los han aceptado? ¿De los locales o de los europeos que ya estaban ahí? De los que, bueno, depende, no te sé decir, o sea, no quiero decir un dato que sea erróneo, pero más que de discriminación, era un tema como de salud pública, o sea, para evitar de que se expandiera cierto virus, Claro. que ya las enfermedades ya las llevaron los españoles, portugueses e ingleses a América Latina cuando llegaron allí. Claro. Pero creo que era un tema de salud pública. La realidad hoy es que obviamente nosotros quisimos hablar de lo malo, pero evidentemente hay muchos movimientos políticos, partidos de gobierno o dependiendo del país, que quieren que la migración esté, que quieren que sus países venga mano de obra exterior, que obviamente que con trabajos dignos, con sueldos dignos, legales, para que se mueva la economía. O sea, al final los trabajos y trabajadores migrantes hacen mover la economía. Tú vas a cotizan y todo. Claro, tú vas a un restaurante, Perdón. o bueno, puede que te toque un restaurante de solo españoles, pero tú caminas una calle de restaurantes y estoy seguro que te vas a encontrar mínimo con, qué sé yo, 5 de 10 restaurantes van a tener a alguna persona migrante. Eso si vemos como que está mal visto, pero así es como la sociedad nos los ha instruido, nos los ha hecho ver. Si vemos como la pirámide del éxito laboral, como por industrias, a la industria de la hostelería hacia arriba, la mayoría de estos puestos de trabajo están conformados por migrantes. Y te lo digo porque imagínate que tú vas a un país que no hablas el idioma. Que te contraten ya es un lío, ¿no? Sí. Pero no te van a llamar, por lo menos a principio, y son pocos casos, no te van a llamar para director, para un cargo alto. Lógico. Entonces busca trabajo, en general vas a buscar en limpieza, en la cocina, en cosas de servicio. Sí. La cocina es un lugar donde la gente gira, cambia mucho. Porque, por ejemplo, tú trabajas aquí en este restaurante conmigo, mi vecino o el de enfrente te ofrece 10 euros más al mes y tú te vas, porque no tienes el compromiso, ¿no? ¿Qué pasa? Tú te vas a un otro país, encuentras el trabajo, no hablas el idioma, vas a la cocina donde no hablas con las personas, o sea, no te exigen tanto el idioma. Claro. Mientras estás ahí aprendiendo. Y aparte todo, lo que incluye es que cobras y comes, no te cobran la comida, que es lo que... El miedo más grande de la gente es tener hambre y no tener casa, claro. Y entonces cuando buscamos un trabajo que te paga la comida, no te exige mucho de idioma y tal, mientras aprendes, te da la comida y te paga, es donde más hay inmigrantes. Claro. Y eso no es en España, sino en Brasil era así. Yo trabajé con muchos inmigrantes. Aparte, cuando profesor de gastronomía tenía muchos alumnos de Venezuela, de otras partes del mundo, de Haití, de Cuba, y esta gente iba a Brasil y buscaba trabajo en estas partes porque siempre había la oportunidad. Claro. Por lo menos hasta estabilizarse. Sí. Y claro, infelizmente los migrantes en general son la parte más pobre de la pirámide, ¿no? Porque es la gente que quiere mejorar su vida. Claro. Tú no imaginas a Elon Musk decidiendo ahí, ay, voy a cambiarme, voy a vivir, bueno, puede hacerlo, pero no es como migrante, es como de vacaciones, no tiene que preocuparse con eso. O tiene una casa allá, tiene otra casa acá. Eso es. Está montado en su jet privado. Quiero terminar el episodio con un dato de esperanza que encontré.
40.000 personas refugiadas obtuvieron ciudadanía o residencia permanente en sus países de acogida, un aumento del 51%. Esto no opaca o quita el hecho de la discriminación, de los obstáculos para establecerse con cierta dignidad. Obviamente hay mucha gente que tiene una mejor vida al sitio donde emigró, esa es su razón principal. Hasta porque, disculpa interrumpir, ni todos parten del mismo punto. Claro, exacto. Entonces, ya por temas legales, yo creo que el hecho de legalizar o de impulsar proyectos de ley que permitan la legalización de personas que no tienen los papeles para trabajar legalmente y residir legalmente en estos países a los cuales migraron, hacen que en base a estos proyectos de ley se trace como una luz hacia una dignidad, hacia un respeto, hacia una tolerancia al otro. Claro. Yo creo que quiero como ser optimista en este caso de que hay mucha gente que piensa en el otro, que sabe de sus privilegios, sabe las dificultades del que llega por maneras bastante que corren su vida, por las cuales su vida corre peligro. Y yo creo que hay gente que sí, que le extiende la mano al que llega, al que tiene menos oportunidades, pero al final también tiene que haber algo como una base, como una especie de colchón por parte de las leyes del país para que pues, pueda vivir dignamente. Entonces, yo creo que por mi lado, me acabó el café, por mi lado, cierro yo por mi lado el episodio. Yo quisiera tal vez dejar una imagen, una de muchas, ¿no? Para poner al final, que me vino a la cabeza ahora que... Esta ya. Los escarabajos. Del 2021, Ajá. cuando se marchó el ejército de Estados Unidos de Afganistán, cuando decidió salir. Y que mientras salía el ejército, el talibán retomaba el sitio. Y que los afganes iban al aeropuerto y uno se pegó el avión afuera. El avión se despegó con él ahí. Ah, me acuerdo. Y él se cayó. Me acuerdo. Eso se llama desespero. Eso se llama no razonar. La cabeza ya no coordina. Vives en una realidad tan dura, tan horrible, tan impensable, porque nosotros hablamos de un sitio de privilegio. Sí. Estamos aquí, ¿no? Tranquilos, en un sitio protegido, nuestras familias están seguras, pero a una persona que ha perdido a todos o que no tiene más nada de esperanza, que se echa a intentar abrazar, a coger un avión que justo se despega y que sale ahí pendurada, ¿no? Como se dice, colgada. Sí, sí, aferrada. Aferrada ahí, al punto de hasta donde pudo resistir y se cae y no sé, creo que ha muerto. Nadie haría eso por nada. Claro. Siempre que encuentras con alguien que está migrando, que está llegando, sea hace un día, 2 días, una semana, un mes, un año, esta persona tiene una historia y tiene una razón. Claro. Y a veces es muy parecida con la tuya. Sí, ¿no? Semejante. Entonces, migrar es algo que hace parte de nosotros desde siempre y creo para siempre. Así es. Y la otra persona que se aferra a aviones que van despegando es
Tom Cruise. Misión Imposible. Eso es. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Se me durmió el pie.